Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el formato MLA, Modern Language Association. Mi nombre es Vanessa. Les voy a hablar sobre el origen del modelo. Fue fundada en 1883 por un grupo de expertos en lenguas clásicas, especialmente griego antiguo y latín, y en literatura. El estilo MLA es creado por la Asociación Profesional Americana para los Estudios de la Lengua y la Literatura. Es utilizado fundamentalmente en humanidades, en especial en el área de lengua y literatura. Las disciplinas que lo emplean son las lenguas modernas, lingüística, literatura, literatura comparada, filosofía y religión, y otros ámbitos de las ciencias sociales y humanidades. Cabe destacar que MLA publicó en 2016 la última edición del manual, octava edición. Su objetivo es darle seriedad a los estudios comparativos generados de las discusiones sobre traducciones del latín, el griego y la literatura antigua. Es una de las asociaciones más fuertes, entre cuyos objetivos estaba promover el estudio científico de las lenguas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Carmona Flores y les voy a hablar lo que son los elementos principales. En primer lugar tenemos lo que es el autor o autora. Se inicia con el apellido del autor, seguido de una coma y el resto del nombre y se termina con un punto. Tenemos lo que es el título de la fuente, va después del nombre del autor en cursiva o entre comillas. Título del contenedor, se refiere al conjunto más grande en el que se encuentra la fuente. Otros colaboradores. Puede haber más contribuyentes que pueden ser acreditados, ya sea editores, ilustradores, traductores, etc. En este punto tenemos lo que en la octava edición los términos, que es como el editor, el ilustrador, traductor, etc., ya no están abreviados. Tenemos lo que es la versión. Si una fuente aparece como edición o versión de un trabajo, se debe incluir. Sexto, el número. Si una fuente forma parte de una secuencia numerada, como un libro de varios volúmenes, debe aparecer la cita. Séptimo, el editor o editora produce o distribuye la fuente al público. Si hay más de un editor y son relevantes para la investigación, se debe aumentar en la cita, separados por una barra diagonal. Fecha de publicación. Cuando la fuente tiene más de una fecha, es suficiente usar la fecha que sea más relevante para su uso. Se puede usar la fecha de publicación original de la fuente. Ubicación. Debe ser lo más específico posible en la identificación de un trabajo. De ahí tenemos lo que es los elementos opcionales. Para esto, el autor debe incluir cualquier información que ayude a los sublectores para identificarla. Sin embargo, esta información tiene que ser necesaria, ya que los puede distraer. En primer lugar, tenemos lo que es la fecha de publicación original. Si una fuente se ha publicado en más de una fecha, es posible que el escritor quiera incluir ambas fechas, si proporciona al lector la información necesaria o útil. Tenemos lo que es la ciudad de publicación. Las obras anteriores a 1900 se asocian generalmente en la ciudad, en lo que fueron publicadas su documentación y se puede sustituir el nombre de la ciudad por el nombre del editor. De ahí lo que es la fecha de acceso. Cuando uno cita una fuente en línea, en el manual de MLA, se recomienda incluir una fecha de acceso en la que se accedió al material, ya que el trabajo en línea puede cambiar o mudarse en cualquier momento. Tenemos lo que es el URL. En la octava edición recomiendan incluir los URL cuando las citas fueron en línea. Por último, tenemos lo que es el DOIS. El DOIS, o la identificación del objeto digital, es una serie de dígitos y letras que conducen a la ubicación de una fuente en línea. A los artículos en revistas o a menudo se asignan el DOI para garantizar que la fuente de la localización, incluso si el URL cambia y su fuente aparece en la lista. Ok, mi nombre es Quetzil Leonor Balón Martínez y voy a explicar las citas dentro del texto. Estas se conforman, según este formato, por menos de 40 palabras, es decir, que son menor a 4 renglones. Se escriben entre comillas y debemos insertar a lo largo del texto breves referencias que indiquen pues las fuentes que consultamos. Para realizar estas citas, después del texto citado entre comillas, indicamos entre paréntesis el apellido del autor citado y la página donde se encuentra la referencia, tal como se muestra en el ejemplo. La atribución de las fuentes consultadas no solo debemos hacerlas cuando citemos textualmente al autor, sino también cuando parafraseemos o resumamos sus ideas con nuestras palabras.
Ok, si citamos una obra escrita por dos autores, indicamos los apellidos de los dos, entre paréntesis y en cursiva. Si son tres autores o más, escribimos el apellido del primero, seguido de et al, que significa y otros, igual en cursiva. Si citamos diferentes volúmenes de una obra, especificamos el volumen citado y después ponemos 2 puntos y las páginas, como el ejemplo. Cuando un trabajo no tenga autor, si es el caso, se debe citar dentro del trabajo las primeras palabras de la entrada en la lista de referencias, que por lo general es el título, y también el año. Para estos casos nos indican que se utilizan comillas dobles en torno al título de un artículo o capítulo, y se debe anotar en cursiva el título de la revista, libro o folleto informe. Ok, ahora voy a explicar cómo se debe citar en los libros, ya sea digital o físico. El modelo general es apellido, coma, nombre, punto, título del libro, punto, ciudad de publicación, 2 puntos, editorial, coma, año de publicación. Cuando sea el coordinador, el autor, pues se anota el nombre del coordinador entre paréntesis y continuamos con lo demás. Cuando sea el editor como autor, pues se nota el nombre del autor y lo demás, como ya mencioné. Cuando se cita el capítulo del libro, se debe poner apellido, coma, nombre, punto, entre comillas, el nombre del capítulo del libro, otra vez un punto. Luego debemos poner en apellido, coma, nombre, punto y coma, apellido, punto y entre paréntesis, coordinador. Después el título del libro, punto, colección, punto, lugar de impresión debemos poner. Y después editorial, coma, año de publicación. Cuando es un traductor, debemos poner el nombre del traductor, bueno, el apellido, coma, el nombre de ya sea el folleto, libro, después 2 puntos y pues lo demás. Cuando sea un autor corporativo, debemos poner el nombre del centro de investigación, universidad, escuela, después el punto, el nombre del libro, el año, y cuando sea libros en línea, el modelo es apellido, coma, nombre, coma, apellidos, punto. Después colocaremos el título del libro, punto de nuevo, ciudad de publicación, 2 puntos, y aquí pondremos el editorial, coma, año de publicación, y por último pondremos la fecha de consulta y el URL. Bueno, yo soy Joshua Isaac Jiménez Rojas y voy a presentar cómo citar un artículo, tanto físico como digital. El artículo físico, su forma de hacerse es poner el dato del autor, autores, entre comillas, el título del artículo, punto, nombre de la revista, coma, el volumen, coma, número, coma, mes y año de publicación, coma, las páginas, coma y el número del DOI. Y para hacerse de forma digital, es poner el nombre, los datos del autor, autores, entre comillas, el título del artículo, punto, nombre de la revista, coma, volumen, coma, número, coma, mes y año de publicación, coma, el número de páginas, coma, el URL, punto, y poner en qué año y día se accedió a la página. Bueno, mi nombre es Luis Josué Alos Jara y yo les voy a estar explicando cómo citar de manera correcta periódico digital y físico y otros recursos digitales. Para citar un periódico online, como sale en el ejemplo, es apellidos, coma,
nombres punto entre paréntesis, entre guiones, título de artículo punto nombre de periódico punto fecha de publicación punto páginas o sección punto fecha de consulta punto y al final el URL. Y para el periódico normal, apellidos, coma, nombres punto entre comillas, título de artículo punto nombre del periódico punto fecha de publicación punto páginas o sección punto y fecha de consulta. Y para los otros recursos digitales, yo seleccioné el cómo citar un tweet y un video de YouTube. Para el tweet es apellidos.nombre. Entre paréntesis, nombre de usuario en Twitter, entre comillas, nombre de la publicación del tweet, punto, fecha y hora, punto, tweet, y al final se tiene que indicar entre paréntesis que es un tweet. Y para el video de YouTube es apellidos.nombres. Entre comillas, nombre de video, punto, entre corchetes, que se tiene que especificar que es un video online, punto, fecha y publicación, punto, y fecha de consulta, punto. Hola, yo soy Kevin Cabral Alarcón. Yo les voy a explicar sobre la situación de las comunidades online, que pues, como bien dice, son comunidades en línea, en internet, y ahí entran las redes sociales. Yo les voy a agarrar el ejemplo de blogs. Acá lo tenemos. En blogs, para citar, es apellidos, coma, nombres, entre comillas, título del blog, punto, título del blog, punto, año de publicación, punto, fecha de consulta y el URL. Aquí a la derecha lo tenemos. Y acá hay otros ejemplos. También acá tenemos el de Wikipedia, ya cuando queremos sacar información de ahí o demás. Aquí tenemos el que nos explicó mi compañero Josué, igual es lo mismo, entra en comunidades online. Y acá yo quise agregar si se cita un texto de internet, se escribe el apellido del autor y el número del párrafo. Para esto debe anteponerse la abreviatura par. Y aquí vemos un ejemplo. Muchas gracias.